Amén. Lleva por título Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Amén. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que me de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Con sinceridad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus críos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra te dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Amén. Glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga, hermano, la lectura de su palabra. Amén. Fueron varios versículos, hermanos, pero es palabra del Señor. Hoy día tenemos, hermanos, estos 2 varones que encabezan el mensaje: Eliseo, un profeta, y Naamán, el general. Que Dios nos pueda bendecir, ¿no? Dios, podemos decir, hermanos, 2 grandes personas. Por cierto, Naamán era un general, era un hombre muy fuerte, con mucho poderío, hermanos, porque era el general, el rango más alto que hay en cuanto a lo que es militar. Que Dios nos pueda bendecirnos. Y Eliseo, hermanos, el profeta, como muchos hoy día también hay en las iglesias. Pero yo tengo que ayudarnos, hermanos, para poder un poco
contar un poco la historia y poder ir hermano, resumiendo en el tiempo de hoy. ¿Cierto? Porque hoy día a lo mejor no estamos en la realidad de este hombre, pero sí podemos llevar versículos a nuestras vidas. Que Dios nos pueda bendecirnos. Bueno, dice que Naamán era el general del ejército de Siria. Y dice que era varón grande delante de su Señor y lo tenía por estima, grande estima. Que Dios nos bendiga, porque el rey de Siria, hermano, lo estimaba mucho por el tema que Dios, a través de él, hermanos, y ha ganado muchas guerras y ha salvado el pueblo de Siria, ¿cierto? En muchas ocasiones, porque era un hombre fuerte militarmente. Que Dios nos pueda bendecirnos. Amén. Y dice, hermano, que cuando... pero llevaba una lepra, llevaba una enfermedad, hermanos, que era incurable en aquellos entonces. Hoy día a lo mejor no se ve mucho esta enfermedad, porque hoy día hay más higiene, porque esta enfermedad de la lepra se daba, hermano, porque a veces no se bañaban bien, y entonces daba esta enfermedad que era mortal. Que Dios los bendiga. Y creo que para aquel hombre, hermanos, debía haber sido un poco incómodo y vergonzoso a la vez, hermano, llevar esta enfermedad. Y siendo el general del ejército, que Dios nos bendiga. Pero podemos ver, hermano, que él ocultó su enfermedad. Él ocultó esta enfermedad que las personas que estaban a su mando, muchos de ellos no se dieron cuenta. Que Dios los bendiga. A lo mejor hoy día, hermanos, nos llevamos una lepra, pero dice la palabra del Señor que un día nosotros estábamos en delito y en pecado y nos ceñía, hermanos, esta enfermedad que es el pecado o la lepra del pecado, en el cual, hermano, Dios nos salió al encuentro y Dios ha sanado, ha curado esta enfermedad. No sé si usted lo cree así, hermano. Amén. Que Dios nos pueda bendecirnos. Señor. Y dice que, en medio, que era este hombre, dice, valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria, dice, habían salido bandas armadas, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, el cual servía a la mujer de Naamán. Que Dios nos bendiga. Y a través de esta muchacha, hermanos, que salió de allí de Siria, hermanos, de Israel, perdón, a lo mejor una muchacha, hermano, una jovencita, no, porque al decir muchacha quiere decir que es joven, pero esta niña, hermano, que era la sirviente que había en aquella casa de aquel general, se dio cuenta que el general del ejército llevaba esta enfermedad. Para aquello entonces, hermanos, la enfermedad de la lepra era como hoy día el cáncer, pero aún más, porque dice que eran llevadas a un lugar apartado, porque esta enfermedad, aparte de que la carne se pudre, hermanos, agarra un olor muy fuerte. Ayúdalo, mi Dios. Entonces, y lo mandaban a un lugar apartado donde habían puros leprosos. Así era en ese entonces. Pero usted puede ver, hermano, que a través del general, el poderío que él tenía, su rango, hermanos, él no fue llevado a aquel lugar.
a él también, así hermano, lo ocultaron su enfermedad. Pero sí la niña se daba cuenta, hermano, porque me imagino que cuando se mudaba este general y cuando la niña tenía que a lo mejor lavar su ropa, se daba cuenta, hermano, que la ropa iba toda manchada, a lo mejor muy maloliente, no sé, si era la enfermedad muy crítica, hermano, debía estar su ropa fuerte, hedionda. Que Dios nos pueda bendecirnos. Bendito Jesús. Pero esta niña, hermanos, dice que le habló a la señora de Naamán. Y dice que le dijo, esta dijo a su señora, si rogase a mi señor, al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Que Dios nos bendiga. Esta jovencita, hermano, una humilde servidora, hermanos, fue que llevó a alertar a Naamán que fuera allí, hermano, al profeta. Que Dios nos bendiga. Hermanos, a lo mejor hoy día nosotros llevamos alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Alguna petición. Y no sé si la fe que usted pone es suficiente para que Dios le pueda responderle. O mi fe mía será tan suficiente para que Dios responda mi clamor. Que Dios nos pueda bendecirnos. Porque este hombre, como era general, de un estatus alto, podemos decir, él estaba acostumbrado, hermano, a recibir honores. Él estaba acostumbrado, hermano, que le hicieran reverencia. Pero nos damos cuenta, hermano, que no fue así. Que Dios nos bendiga. Y entrando Naamán a su señor, le relató, diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo, el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 10.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también carta para el rey de Israel que decía así, cuando lleguen a ti esta carta, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. A lo mejor la carta, hermano, fue equivocada, porque debería haber sido allí a lo mejor al profeta, pero fue entre rey y rey. Y aquel rey se enojó. Que Dios nos pueda bendecirnos. Se enojó, ¿cierto? Porque él pensaba que le estaba buscando conflicto. Que Dios nos pueda bendecirnos. Y dice, y aparte, hermano, que este hombre llevaba harto dinero. Llevaba, hermano, para en ofrenda, creo que lo llevaba. Y dice, luego el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestido y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de la lepra. Considerar ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Y aquí, hermanos, escuchó el profeta. Que Dios nos bendiga, Eliseo. Y Dios bendiga a los profetas hoy día que hay en nuestra iglesia.
Porque en aquel tiempo, hermanos, en Israel había entrado, hermano, la hipocresía, hermano, la apostasía. Y tenían medio abandonado a Eliseo como profeta. Ayúdanos, Señor. Porque Israel fue siempre su caminar así. Un tiempo estaba bien con Dios y otro tiempo se apartaban. Que Dios nos bendiga. Que nuestro caminar de nosotros, hermano, no sea así. Si usted ha creído en Dios, hemos creído en Él, y si hemos creído que Él es un Dios que sana, que salva y que perdona al pecador, que sea así. No que el día de mañana a usted le pueda venir una prueba, una enfermedad y pueda renegar contra Dios. Porque así era el pueblo de Israel. Entonces, lo tenía en medio abandonado a Eliseo. Como que no le creían, le contradecían las profecías. Pero yo creo que Eliseo nunca decayó, hermanos, en su oración, en su fe en Dios. Porque así debe ser el Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga. Pueden venir enfermedades en nuestras vidas, hermanos. Pueden venir problemas. Pero si estamos en oración, estamos en contacto con Dios, Dios no lo va a dejar nunca solo. Que Dios nos bendiga. Pero si nosotros, hermanos, apartamos la mirada de nuestro Dios, ahí Dios, que conoce nuestro corazón, nos va a ir manteniendo. No, a lo mejor no va a responder nuestro clamor, nuestra petición. Y dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Levantó la voz, confiando el profeta en que en él mismo también y en el poder de Dios, que sí había profeta. Sí había profeta en Israel. Que Dios nos pueda bendecirnos. Vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Que Dios nos bendiga. Decía anteriormente, hermano, que Naamán estaba acostumbrado a que le rindieran honores, que fuera respetado, porque era el general del ejército. Y además que el rey lo tenía por estima, lo tenía muy bien reservado, guardado, porque le había dado muchas victorias. Ayúdanos, mi Dios. Que Dios nos bendiga. Y de la manera que fue aquí a la casa de Eliseo, a lo mejor fue una manera media orgullosa, media altanera. Ayúdanos, Jesús. Que Dios nos bendiga. A lo mejor nosotros cuando nos dirigimos al Señor en una oración, a veces nos puede pasar lo mismo, hermanos. Ayúdanos, Señor. Jesús. A veces pudimos a lo mejor tutear a Dios, no lo sé, pero así este general fue con carros, ¿cierto? Y me imagino que no eran 2 carros, tenía que ser un grupo más o menos que llevaba, y el boche que deberían meter los caballos, me imagino. Y se dice que se paró afuera de la puerta de la casa de Eliseo. Que Dios nos bendiga. Pensando que Eliseo a lo mejor lo iba a recibir como estaba acostumbrado. Que Dios nos bendiga, hermanos. Pero no fue así, hermanos. Ayúdanos, Jesús. Dice que mandó un criado. Vino Naamán con su caballo. Entonces Eliseo se levantó, le envió un mensajero, dice.
diciendo, ve y lávate 7 veces en el río del Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ese fue el mensaje que Eliseo, a través del mensajero, le mandó a decir a aquel general. Y dice que el general se indignó, se enojó, porque él pensaba, hermano, que lo iban a recibir con bombo y platillo. Que Dios nos bendiga, hermanos. A lo mejor nosotros, hermanos, a veces no somos tan humildes como Dios quiere que seamos. No porque podamos estar, hermanos, al frente de un grupo de personas, o en nuestro trabajo, en la parte que sea, hermanos, podemos ser orgullosos. O porque tenemos a lo mejor estudio, podemos mirar en menos a otra persona. Que Dios nos bendiga. A lo mejor no pasa acá, pero sí en muchos lugares pasa, hermanos. En los trabajos materiales pasa mucho. Y en las iglesias también pasa, hermanos. Y Dios tenga que cada día, hermanos, que tenga que crecer Dios y nosotros menguar. Que Dios nos pueda bendecirnos. Porque a este hombre, a lo mejor se le cayó el mundo. Y obviamente que se enojó. Y dice que él dijo en Damasco hay ríos más limpios que este. Porque el Jordán dice que es un río muy sucio, muy fangoso, que me imagino que al meterse se levanta un fango, hermano. Al final es puro lodo. Entonces él dijo, no, pues en Damasco hay ríos mejores que esto y allá mejor me baño. Pero de ahí salió otra persona más. Estas personas que siempre hay en las iglesias. De esas personas que dentro de su grupo le dijo que ayúdalo, Jesús. Y le dijo a Naamán, a ver, veamos en qué versículo es. Dice, más su criado se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, de la manera que le dicen también, hermano, muy humilde, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no le harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Porque era algo fácil, hermano. No era algo difícil que tenía que hacer el general. Estas palabras le llegaron a Naamán. Ahí ya su orgullo, su estatus ya empezó a bajar. Que Dios nos bendiga. Y dice que entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Dios dice que no es hombre para mentir. Él cumple, hermanos. A lo mejor a usted le han dicho, mira hija mía, te voy a sanarte de esta enfermedad. O te voy a responder tu petición. Pero a lo mejor todavía no ha llegado el momento. Porque Dios para todo tiene su momento. Y a veces nosotros queremos que nuestra petición sea respondida al tiro. No queremos esperar mucho. Que Dios nos bendiga. O a veces no queremos hacer caso, obedecer
Porque aquí, hermanos, está la obediencia. El profeta fue obediente en tener que profetizar. Naamán, a través de su torpeza, hermano, también obedeció. Escuchó a una niña que era la sirvienta, la que a lo mejor le lavaba su ropa, la que le hacía el aseo, la que a lo mejor sabía que llevaba esa enfermedad, porque la escondía. Que Dios nos bendiga. Amén. Y después uno de sus propios sirvientes de aquel batallón que fue, también le dijo. Y el hombre le hizo caso. Que Dios nos bendiga. Después quería, porque llevaba mucho dinero, ¿cierto? Y llevaba también unas mudas de ropa muy caras, hermanos, carísimas, y se las quería entregar a Eliseo por la obra, digamos así. Ayúdalo, mi Dios. Pero Eliseo le dijo que no. El evangelio no puede ser vendido, hermanos. Que Dios nos bendiga. Entonces tuvo que devolverse con sus cosas. Pero este hombre prometió algo. Aparte, hermano, que reconoció que había un Dios grande en Israel, que había un profeta, dijo que nunca más iba a hacer estos holocaustos que hacía, sino que iba a adorar al Dios grande, a este Dios poderoso, hermano. Que Dios nos pueda bendecir. Es una historia, hermano, hermosa, que lo podemos llevar a nuestras vidas hoy día, a nuestro caminar, a nuestras peticiones que le tenemos al Señor. A lo mejor de la forma que le pedimos al Señor no es la correcta, no lo sé. Pero Dios nos tenga que, a través de esta palabra, hermano, poder guiarnos. Que cómo podemos hacer yo como persona, cómo puede ser usted como persona. Y si usted está a cargo de un grupo en su trabajo, como lo soy yo y muchos más de mis hermanos que están acá, poder sacar algo provechoso, hermano, de este mensaje. Porque Dios lo que quiere en nosotros es que esté la humildad, esté la obediencia. Que Dios nos pueda bendecir. Dios bendiga, hermanos, esta palabra. Espero, hermano, que hubiese podido entenderla a usted. Porque también es medio complejo poder, hermano, a lo mejor en nuestro hogar podemos meditar, pensar, o las palabras que vamos a decir de este lugar, Ayúdalo, mi Dios. mucho más hermoso, podemos decir así. Pero acá es diferente, hermanos. Es diferente cuando uno está en este lugar. Pero me siento honrado, hermano, poder estar en este lugar y poder entregar este mensaje para usted y para mi vida. Y sí que le invito a que glorifiquemos a nuestro Dios.